¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Eric Burgos y bienvenido a esta comunidad de visionarios. Quiero empezar compartiéndote esta reflexión. Durante mucho tiempo yo pensaba que el éxito significaba vender más, significaba tener más dinero, tener más cosas materiales, buscar un modelo de negocio que nos generara libertad financiera. Pero hoy te puedo decir, después de 13 años de emprender, de probar diferentes modelos de negocio, te puedo decir con toda certeza que no es así, que el éxito va mucho más allá, que el éxito tiene que ser integral, no solamente la parte material, sino todo aquello que sostiene esa parte material, que viene siendo la parte mental y que viene siendo la parte espiritual. Y aquí traigo en mi teléfono algunos puntos que te quiero tocar el día de hoy para que no se me pierda ninguno. Y te quiero platicar primeramente quién es Eric Burgos, quién es este fundador de esta comunidad de visionarios. Y Eric Burgos es una persona normal que, como cualquier persona, tal vez si tú estás viendo este video, desde muy pequeño me enseñaron que yo tenía que ir a la escuela, que tenía que sacar buenas calificaciones, que tenía que ir a la universidad para poder conseguir un buen empleo. Y justamente eso en lo personal es en lo que me enfoqué. Me enfoqué en ser un buen estudiante, me enfoqué en sacar buenas calificaciones y eventualmente yo empezaba a ver como que cosas no cuadraban. Empezaba a ver que había personas teniendo trabajos durante 10, 15, 20 años y yo en lo personal no me sentí identificado. Yo veía que había personas que duraban toda su vida en un empleo y no cumplían sus sueños. Si acaso podían conseguir una pequeña casita, un pequeño carrito, lo que mucha gente aquí en México aspira. Y yo sinceramente decía, ¿a poco eso es todo por lo cual vinimos a este planeta? Para eso fuimos diseñados, para eso fuimos creados. Y es donde por primera vez, en el año 2012, llega a mis manos una información del libro de las leyes del éxito y Piense y hágase rico del autor Napoleon Hill. El otro libro se llama Piense y hágase rico. Llega una información, estos principios donde yo empecé a entender que nosotros habíamos sido creados para más, que si teníamos un sueño, que si había una semilla de un sueño en nuestra mente, podíamos cumplirlos, que podíamos nosotros desarrollar un máximo potencial, que todo aquello que pondríamos en nuestra mente lo podíamos llevar a la realidad. Pero te soy sincero, yo empecé emprendiendo en el año 2012 con diferentes modelos de negocio y durante mucho tiempo, te puedo decir que 10 años de mi vida, mi enfoque estuvo en el modelo de negocio. Claro, en creer más, en luchar por más, en ir por más metas, pero mi enfoque siempre estuvo en el modelo de negocio. Yo me estuve enfocando en encontrar herramientas, encontrar estrategias de marketing y justamente en el año 2017, después de tener muchos negocios de diferentes giros, yo abro una agencia de marketing con el objetivo de ayudar a otras personas, ayudar a otros emprendedores a que pudieran vender más. Sin embargo, hubo un momento en mi vida donde todo esto se iba a poner a prueba, que fue la pandemia, donde muchos de los clientes que yo tenía en ese entonces, muchas de las fuentes de ingreso que yo tenía en ese entonces se fueron a cero. Y es donde yo entendí por primera vez que no se trataba del modelo de negocio, que no se trataba el éxito del dinero, que no se trataba el éxito de las cosas materiales, porque cuando me quedé sin nada, me empecé a sentir vacío. Sentí que mi vida realmente no había tenido sentido hasta ese momento y es donde llega Dios a mi vida. Yo empecé a entender que más allá del modelo de negocio, que más allá de las estrategias de marketing, lo más importante era poder tener una claridad mental, poder entender para qué fuimos traídos a este mundo, cuál es nuestro propósito. Y es donde yo empecé a trabajar mucho más en mi mentalidad, en mi espiritualidad, en conocer los principios de Dios, en cómo podía aplicar esos principios universales que fueron plasmados en la Biblia, que fueron plasmados en libros de personas
que lo han traído esta sabiduría a través de libros como Napoleon Hill, como Las leyes del éxito, como Piense y hágase rico, y cómo podíamos aplicar estos principios a nuestra vida. Y me di cuenta que yo estaba haciendo totalmente todo al revés. ¿Qué quiere decir que yo estaba haciendo todo al revés? Que primeramente me estaba enfocando en la parte física, en la parte material, en la parte del resultado, sin entender que lo más importante es trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestra mentalidad, trabajar en nuestra espiritualidad, porque si no entendemos que todo en este mundo es espiritual y que todo a través de la espiritualidad, de los principios universales, de cómo podemos operar en este plano, podemos nosotros desarrollar una mentalidad, desarrollar ciertos pensamientos, desarrollar ciertos patrones de pensamiento, y eso eventualmente nos va a llevar a tener mejores resultados. Y es justamente lo que yo empecé a hacer desde el año 2022. Me empecé a enfocar en crecer como persona, en buscar a referentes, en buscar a personas que ya estaban en el lugar donde yo quería estar y personas que también conocieran de estos principios. Tomé certificaciones de programación neurolingüística, me enfoqué mucho en los principios de Napoleon Hill, hasta que el año 2025 Dios me dio una idea de poder escribir un libro que se llama El Camino del Visionario, donde es un compendio de todos los principios que a mí en lo personal me ayudaron a salir adelante. Hoy te puedo decir que 3 años después de esta crisis que yo tuve existencial, de estos procesos difíciles, donde todo se vio comprometido, donde mi negocio se fue a cero, el socio que yo tenía en ese entonces me tuve que separar de él, todos los clientes que tenía los dejé por un lado, las relaciones, las amistades, el conocimiento, los modelos de negocio, totalmente todo cambió. Pero yo en ese momento no entendía que era la mejor oportunidad, porque fue donde empezamos a reinventarnos. Fueron donde empezamos a aplicar ciertos principios, a aplicar una cierta manera de trabajar, una cierta manera de operar. Y en el año 2025, cuando escribo este libro, yo estaba dando mentorías, estaba dando capacitaciones, estaba dando cursos, talleres de negocios digitales, de marketing digital, y le enseñaba a emprendedores, le enseñaba a dueños de negocio en cómo podían ellos crecer sus negocios a través de internet. Pero ¿sabes qué? Me sentía como un hipócrita. Me sentía realmente como que les estaba ocultando algo. Pero yo en ese momento, el año pasado, ¿por qué me sentía así? Porque no les estaba revelando lo que realmente me había servido a mí en lo personal para poder salir de esas crisis. Y el día de hoy te puedo decir que yo tengo la casa de mis sueños, tengo la relación de mis sueños, tengo la familia de mis sueños, y estoy trabajando en propósito, en impacto, en ayudar a otras personas, en felicidad, en plenitud. He conectado con diferentes personas en diferentes partes del mundo que me han permitido poder seguir enfocado, seguir desarrollando este propósito. Entonces yo me sentía como un hipócrita porque no les estaba revelando a los emprendedores, no les estaba revelando a las personas qué es lo que realmente a mí me ayudó a salir adelante, a cambiar mi realidad, a cambiar mis resultados. Y eso fue trabajar en la parte mental, en aplicar los principios de desarrollo personal, pero mucho más importante, en tener una conexión espiritual con Dios, en realmente conectar con Él, entender cuál es el propósito que Dios tenía para mi vida y en entender cuál es la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Y también dice la palabra de Dios que todo obra para bien para quienes amamos a Dios y conforme a nuestro propósito fuimos llamados. Entonces justamente yo me empecé a apoderar de esa información, me empecé a apoderar de esas promesas y empecé a compartir con algunos clientes, con algunos dueños de negocio, en algunos de mis seminarios. Empecé a compartir estos principios y me empecé a dar cuenta que personas que no tenían resultados empezaron a tener resultados, que personas que estaban en ansiedad, personas que estaban en depresión, personas que no tenían un propósito, empezaron a tener un propósito, y después de tener un propósito, después de trabajar su espiritualidad, después de trabajar su mentalidad, empezaron a tener resultados. Te voy a contar el testimonio, por ejemplo, de Israel, que es uno de mis clientes VIP que trabajamos 1 a 1, y él vino buscándome por la parte del negocio. Él estaba totalmente quebrado, tenía una joyería y estaba a punto de cerrar.
Justamente en septiembre del año 2025 empezamos a trabajar juntos y contrario a lo que todo el mundo pensaría, en vez de trabajar en la parte del negocio, empezamos a trabajar en su mentalidad, empezamos a trabajar en sus creencias, en sus miedos, en su relación con Dios. Y hoy te puedo decir que estamos en febrero del año 2026. Él tiene un negocio que está facturando hoy en día más de 6 cifras al mes. Te estoy hablando cifras en pesos mexicanos, arriba de 6,000, 7,000 dólares mensuales. Y no se trató de la estrategia, no se trató de la herramienta, se trató únicamente de un cambio de mentalidad, de un cambio de paradigmas. Y justamente eso es lo que yo quiero empezar a compartir con toda mi comunidad. Y por eso hoy te quiero presentar una nueva reestructuración de mi marca personal, donde no solamente te voy a enseñar estrategias de marketing, sino que también te voy a estar compartiendo los principios universales que en los últimos 13 años de mi vida me han ayudado a tener la vida de mis sueños, y la sigo construyendo, te soy sincero, pero el día de hoy te puedo decir que me encuentro trabajando en propósito, me encuentro en uno de los puntos más altos de mi vida. He tenido conexión a través de estas plataformas con mentores como el señor Pedro Velázquez, que me está ayudando a desarrollar mi marca personal, a cambiar mi mentalidad, a poder elevar mis estándares, a crear hábitos de éxito. Y justamente todo lo que yo estoy aprendiendo y todo lo que he aprendido en los últimos 13 años lo quiero empezar a compartir contigo. Si tú estás en este camino del crecimiento personal, si tú estás buscando emprender, si tú tienes un negocio y estás estancado, tienes miedos, creencias limitantes, no tienes una comunidad, te quiero dar la bienvenida a la comunidad de visionarios, donde estamos comprometidos a poder desarrollar ese máximo potencial que Dios ya puso en ti. Y es lo que yo te quiero hacer consciente, que Dios ha puesto grandeza en ti, que Dios ha sembrado una semilla de un potencial infinito que realmente no lo podemos ver hasta que podamos eliminar muchas creencias, podamos eliminar muchas miedos que tenemos por ahí en nuestra mente, y justamente vamos a poderlos eliminar y poder trabajar. Bienvenido a esta comunidad. Si tú eres nuevo por acá, te voy a invitar a que te suscribas a este canal, a que estés pendiente en los siguientes videos, y nos vemos, familia. Estoy muy contento y muy agradecido. Gracias por llegar hasta el final. Saludos y bendiciones. ¡Woohoo!